Bueno, continuamos otra parte. Donde vimos que otra de las tendencias fue ver en el cultivo cómo se comparaba el nitrógeno con la densidad. Entonces, ¿qué hicimos? Usamos diferentes densidades, 0, 160, 280 y 390 kg de urea, y diferentes densidades de 50.000, 80.000, 100.000 y 130.000 plantas por hectárea. La metodología, ¿cuál fue? Hacer un testigo, otro que tenga 100 kilos de N, 120 kilos, perdón, y 180 kilos de N por hectárea, y en y las diferentes densidades en cada tratamiento. Como pueden observar, los testigos, tanto en 50.000, 80.000, como 100.000, como 130.000 plantas, las hojas inferiores, vemos que presenta deficiencia de N, ya que tiene un color amarillento. Mientras cuando tenemos 240 kilos de N por hectárea, el color es menos intenso, es amarillento, donde vemos que las plantas, hojas de abajo, casi todas tienen un buen color verde, entonces síntoma que no tienen deficiencia de N en esta, haciendo una alta concentración de N. En caso de los testigos vemos que 50.000 plantas, 80.000, 100.000 y 130.000, vemos que los 50.000 tienen un color más verde, mientras que 130.000 y 100.000 ya se empieza a notar el déficit de N. Entonces, ¿qué interpretamos de esto? Que a medida que aumentamos la densidad es mayor el consumo de N. Mientras que cuando tenemos 180 kilos por hectárea, es casi que no se nota el color. Obvio, hay una degradez de los colores, pero conservan esa concentración de verde como si no tuvieran falta de nitrógeno. Uno de los problemas en hacer altas o bajas densidades es esta, donde podemos observar que cuando hacemos 50.000 plantas por hectárea, tenemos una gran presencia de malezas, mientras que en 100.000 genera una mayor competencia, entonces no hay una cantidad excesiva de malezas, lo cual es un problema que genera a la hora de hacer la cosecha, donde vemos que con 50.000 plantas hay muchas malezas, mientras que con 70.000 casi no hay malezas. Entonces a la hora de cosecha es mucho más fácil hacerlo cuando hay muchas plantas que donde hay pocas. Pero es aquí el problema, donde podemos ver que el testigo con 50.000, vemos que hablando de 50.000 plantas, el testigo 120, 150, el tamaño de las espigas es mayor. Mientras que, pero a medida que vamos aumentando la densidad de plantas, tanto sea el testigo como 120 kilos o 240, va en degradez el tamaño de la espiga. Obvio que cabe destacar esta parte acá, donde vemos que en un testigo casi que no generan espigas. Perdón. Entonces, ¿qué observamos? Que la respuesta del rendimiento es a medida que siempre va de abajo para arriba, como poner testigo 60 kilos, 120 y 150 kilos, pero vemos que el testigo, cuando supera 70.000 plantas por hectárea, ya empieza a decaer. En el caso de 60 kilos, cuando llega a las 90.000 plantas, más o menos, el punto máximo, al igual que casi los 120, que es 95, y en la 180 estaría tocando las 110.000 plantas, casi para empezar a que la curva empiece a decaer. Uno se acuerda cuando empezamos la clase, hablábamos de lo que era manejo de N con maíz con ambientes con napas. Bueno, acá lo que observamos es que en noviembre, al momento de la siembra, acá vemos que uno se encontraba a 1,20 m y otro a 2 metros. Vemos que al estar más cerca de la napa genera que haya un menor rendimiento y por ende se interpreta que hay un lavado de nitrógeno, entonces hay un menor rendimiento a medida que vamos aumentando la dosis de fertilizante. Vemos que hay una leve tendencia a que se arrime a un comportamiento cuando la napa esté a 2 metros, donde desde ya es casi como que más recta la curva. Y como hablé anteriormente en el gráfico anterior a esto, las curvas son iguales. Testigo están casi 75.000, 90 y
100, 110. Entonces, ¿qué nos preguntamos? Si la diferencia de estrategia tiene el mismo impacto sobre el sistema. En un lote tenemos baja productividad, nos rendió 95 quintales, media 115, alta 130 y muy alta productividad 150. El consumo de agua, obvio, por ende, a medida que más rinde, más consumo, tenemos una diferencia entre baja productividad y muy alta de 200 milímetros de agua. Y el aporte de carbono, vemos que hay uno aporta 672 en el de baja productividad y 1075 en el de alta productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un mayor aporte de carbono y mayor consumo de agua. Entonces, si nosotros queremos bajar la napa, tenemos que apuntar a una alta productividad y un mayor aporte de carbono, igual genera una mejora en el suelo, en la materia orgánica, apuntando a uno de un alto rendimiento. Otras inclusiones que hay en la zona es la inclusión de villas en la secuencia soja, maíz tardío. Pueden observar un cultivo de villa, aquí hay un testigo. Como se observa, una gran importancia que tiene hacer el cultivo de cobertura es la competencia de las malezas. Como pueden ver, el testigo tiene muchas malezas al lado de una villa. Y estos son los nódulos de la villa. En el caso de la villa y maíz tardío vemos que no hay malezas, mientras que en el barbecho tardío se sigue observando lo mismo. Esto es, post cosecha sigue siendo de gran control la villa como antecesora a un maíz tardío. Otras cosas que se hacen en la zona es trigo, maíz, o sea, un maíz de segunda. Pero ¿qué observamos? Que, como se ven acá, un testigo sin N, mientras que uno con 240 kilos de N, vemos que el trigo, como suele una gramínea, consume mucho N y inmoviliza mucho nitrógeno, entonces vemos que hacer un maíz sin fertilizante es muy peligroso a la hora de ponerle 240 kilos de N. Entonces, ¿qué vemos el efecto antecesor sobre el nitrógeno? Un testigo rinde 34 quintales, mientras que sobre un rastrojo de soja rinde 76 y sobre un rastrojo de vicia también 76. Y los rendimientos son, los nitratos, perdón, acá son los nitratos que hay en el suelo, mientras que el rendimiento de testigo tenemos, en un caso de un testigo rinde 50 quintales, sobre las tres sojas 101 y sobre una vicia 110. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el nitrógeno fue liberado lentamente para lograr llegar a 110 quintales, mientras que estando iguales, solamente el nitrógeno que tenía y solamente aportó para un rendimiento de 101 quintales. En el caso, como podemos observar, un cero en nitrógeno, hay una diferencia a favor de vicia de 9 quintales. Cuando ya aportamos 30 kilos de N, hay solamente 7 quintales y arriba de 60 y 120 no hay diferencia significativa. Otra de las posibles funciones y pérdidas de N, tenemos que ver que ante una inundación, podemos ver que hay una gran pérdida de N. Y esto puede dar que en 3 días con un solo anegado podemos perder entre 60 y 100% de los nitratos. Se puede producir un lavado o desnitrificación. Sólidos hidromórficos se saturan o se encharcan estacionalmente. Y otro tema importante es la reacción de las dosis de reducción no solo en la zona saturada. Y es muy importante en los suelos con ciclos aeróbicos e anaeróbicos. Este es otro ensayo que tengo en el caso mío en particular en el campo mío, donde es un efecto de fertilización a larga duración. La serie de suelos Monteguay, materia orgánica 2,53%, un pH 6,15,
fósforo 36 partes por millón, y las rotaciones fueron desde el 2002 al 2011 maíz, trigo, soja, y desde el 2012 al 2018 maíz, lisa, soja, trigo, soja. Donde tenemos en el campo tenemos un testigo, uno que es media dosis y las otras dosis completas. Cuando comenzó el ensayo, allá por el año 2005, el testigo rendía 90 quintales, media dosis 94 y la dosis completa 99, habiendo una diferencia de un 5 y un 10%. A medida que empezamos a avanzar en el tiempo, entre el 3 y el quinto año ya fue 90, 99 y 108, ya nos acercamos a un 10 y un 15% hasta el quinto año. Ya del sexto al octavo año ya empezamos a ver una diferencia de 80, 100 y 120, ya estábamos en 15% y 25%. Y en el año 12 ya rindió el maíz testigo 77 quintales, negras 109 y 124. Hablando de que teníamos un 40% más en el caso de media dosis y un 60% más de rendimiento en lo que era dosis completa. Entonces, ¿qué queremos ver con esto? Que aunque si uno se pone a ver el rendimiento de un testigo viene en decadencia, lo más importante es esto, que por más que pongamos media dosis, siempre vamos en aumento. Y ni hablar cuando ponemos dosis completa, un aumento mayor. Entonces, esto para tener en cuenta es que muchas veces dicen, no fertilizo nada. Aunque sea poniendo media dosis, logramos hacer una diferencia y no destruimos tan rápido el suelo. Como conclusiones para ir cerrando, hay que hacer análisis de suelo para saber con qué contamos para llegar a nuestro objetivo. La densidad y la dosis de nitrógeno deberán considerarse como variables dependientes y no ser manejadas por separado. Los planteos actuales de producción no logran maximizar rendimientos, aportes de carbonos y consumo de agua. El lote de buena fertilidad y capacidad de mineración, pero con riesgo de anegamiento y las consecuentes pérdidas de nitrógeno. El atraso de la fertilización en trigo o maíz resultaría ser una buena práctica para aumentar la eficiencia de uso de nitrógeno. Y en ensayos a largo plazo se observa la importancia de la utilización de fertilizantes. Bueno, muchas gracias. Este es el grupo en el cual pertenezco, de la regional de Justiniano Pose. Acá estamos todos los integrantes en el recorrido de campo que se hizo, como pueden ver, en el ensayo que muestra diferentes dosis. Bueno, desde ya muchas gracias por todo. Ante cualquier duda, creo que va a quedar pendiente una charla de consulta que ya vamos a estar avisándole la fecha. Así que bueno, espero haber sido claro y en caso de entender, trataré de explicárselo en esa clase de consulta y si no, alguno de los profes me estará transmitiendo sus dudas y yo se las estaré devolviendo. Muchas gracias y espero haber sido útil.